Listo. Listo. Entonces, ¿qué cosas que hemos visto acá? Estamos presentando. Me parece muy bacano que empieces por estas dos preguntas, porque son las dos preguntas chéveres que hay que empezar a hacerse para empezar a darle un objetivo al episodio. Entonces tú dices acá, esto es interesante porque vamos a hablar de teleconsulta en tiempos de COVID y lo importante de optimizar las No, no, diferentes no, herramientas. tacho. Ujú. Eso estaba en uno de los guiones antes y yo pensé que Ah, ok. era guía. Entonces yo dije, Listo. bueno, si esta Listo. es la guía que están Entonces, utilizando para los episodios, me voy por acá. David, súper claro. Estas preguntas resuelven dos cosas muy interesantes. La primera es, ¿por qué esto va a ser interesante para la persona que lo va a escuchar? Y aquí es donde uno empieza a hacerse un montón de preguntas, porque lo cierto es que si tú te das cuenta, esta entrevista tenía una característica y es que es un médico, pero además es un emprendedor. Entonces él tiene las dos historias que contar. Por un lado, él cuenta la historia de cómo el man estudió medicina, todos sus resquebrajos como sus ideas y sus críticas y sus juicios alrededor de la medicina, y que o sea, mejor dicho, esa postura frente a la medicina lo hace a él cuestionarse y empezar a crear o a querer crear su propio negocio. Entonces él tiene dos perspectivas muy claras, que es negocios y emprendimiento. Pero el objetivo de este episodio es hablar de telemedicina. Y ahí es cuando, ese es el primer filtro en el que uno empieza a hacer, pues empieza a curar el contenido. De nuevo, esto pareciera que fuera intuitivo, que fuera obvio, y es lo que te decía al principio, aquí hay que quitarse como ese ego de, oh, es obvio que tengo que quitar el contenido, pero a veces no es tan obvio. Cuando uno hace este tipo de cosas, no hay que juzgar las obviedades, hay que abrazarlas muy bien y cuestionarse muchas veces, bueno, si esto es obvio, por qué es obvio? ¿Cómo es obvio? ¿Sí? Entonces, esta primera pregunta a mí me sirve mucho para entender cuál es el objetivo, o sea, por qué sería interesante que una persona lo escuchara. Si vamos a hablar de telemedicina, pues sí, muy bacano que el man sea emprendedor, muy bacano que el man tenga una vida, lo que sea, pero si yo estoy buscando, o sea, si yo le di clic a este episodio porque decía telemedicina, seguramente yo estoy buscando contenido de telemedicina. Entonces, esto es el primer filtro. Pero esta segunda pregunta es muy bacana y es, ¿so what? Entonces, ¿y qué? O sea, sí, esto es interesante porque me van a hablar de telemedicina, pero ¿y qué? ¿Qué me va a dar? O sea, sí, telemedicina habla de todo el mundo, pero habla todo el mundo, perdón, pero ¿y qué? ¿Y qué con eso? Deme algo de valor. Entonces, este so what es como, listo, o sea, esto es interesante, o sea, para usted va a ser interesante porque vamos a hablar de telemedicina, pero yo aquí le hago una promesa. Este so what se parece mucho a la promesa y es, después de esto usted va a terminar sabiendo, no sé, o sea, tendremos que entender muy bien la entrevista, pero aquí un poco lo que el man dice es como una perspectiva muy crítica y una postura muy clara de cómo la tecnología optimiza no solamente los procesos de un médico en su consultorio, sino del mundo. Y por eso tú hablas con ese clip que es tan poderoso. Esa perspectiva de este man creo que yo nunca se la había escuchado a nadie y me parece una nota. Entonces, esas dos preguntas son muy interesantes. Pero entonces, esas dos preguntas se contestan después de que tú escuchaste el episodio, entendiste qué era, y esto encamina mucho y enruta mucho el episodio. Pero después viene esto que te estaba diciendo y es drama is anticipation mingled uncertainty, ¿sí? Mingled with uncertainty. Y eso simplemente traduce que drama es anticipación como combinadito con incertidumbre. Entonces, te voy a contar un chiste. Vamos a hacer este ejercicio. Dale, dale. Habían, había una familia, un señor que tenía tres hijos, ¿sí? Los tres Ajá. hijos se llamaban Bolita de Nieve, Bolita de Nieve, Bolita de Chocolate y Bolita de Bolos, ¿sí? Nieve, chocolate y... Y bolos. Bolita Ok, de Nieve, ok. Bolita de Chocolate y Bolita de Bolos. Entonces, Bolita de Nieve le pregunta a papá, ¿por qué yo me llamo así? Entonces le dice, no, porque cuando tú naciste te cayó una bolita de nieve en la cabeza. Listo, perfecto. Papá, el segundo dijo, papá, ¿por qué yo me llamo Bolita de Chocolate? Entonces le dice, no, pues porque cuando tú naciste te cayó una bolita de chocolate en la cabeza. Y el tercer hijo le dice, papá, ¿y yo por qué me...? ¿Sí? Sí, ¿Te ya. gustó el chiste? Sí, pero sí, está bueno, está Es bueno. tonto, es re tonto, es re tonto. Pero ¿para qué funciona este chiste? Este chiste es súper claro porque lo cierto es que uno ya sabe cómo va a terminar. ¿Sí? Sí, sí, Y sí. ahí está la anticipación, porque yo ya te dije los nombres de los tres, ya te puse en contexto, ya sabías que pues si se llama bola de bolos, le había caído en la cabeza, pero tú estás Sí, sí, sí. esperando cuál es el punchline. Sí, Entonces, sí, por eso sí. la anticipación es tan importante en los chistes, porque tú ya sabes cómo se va a resolver. De hecho, tú te ves una película y tú ya sabes que o sea, la niña con cáncer
que empezó a amar al muchacho que se lo encontró en la clínica, alguno de los dos se va a morir. Eso es claro, uno ya sabe por anticipación y por la regla, porque además el cerebro es adicto a anticipar. Entonces ya todo el mundo sabe que ese man se va a morir y que Bolita de Chocolate, Bolita de Bolos, le cayó una bola de bolos en la cabeza como a todos. Pero hay una vaina muy importante y es cuando uno genera engagement. Y es la incertidumbre. Es, ok, yo ya sé, yo ya me estoy anticipando, pero ¿cómo se va a resolver esto? Y ahí es cuando yo genero engagement. Y ahí es cuando yo espero hasta el último segundo porque yo necesito saber qué es lo que yo estaba pensando, si era, o sea, esa anticipación que yo estaba teniendo, si era lo que yo estaba pensando. ¿Sí me entiendes? Si Ujú. uno logra eso en cualquier pieza narrativa, uno va ganado. ¿Sí? O sea, obviamente hay muchas otras aristas, pero eso es muy importante que lo tengas en la cabeza porque con eso vamos a empezar a saber por qué es interesante para una persona, qué le vamos a entregar, como ese so what, pero además vamos a hacer una promesa bien retadora. Y a mí las promesas retadoras en los episodios me parecen muy bacanas. Ahí hay una línea delgada y es saber si uno resuelve muy rápido o saber si uno hace una promesa muy bacana. Ok. Entonces, está bien decir en los episodios algo así como, ese clip con el que empezaste me parece muy bacano, luego presentas a Leonard, pero aquí ya viene siendo oportunidad de decir, listo, este man, ustedes ya lo escucharon, este man es un crack, o es un atípico más bien, porque no es un crack, no lo voy a juzgar, no lo voy a tildar como crack, pero es un atípico, es un personaje súper raro que tiene dos perfiles particulares, médico y emprendedor. Entonces, de aquí, seguramente lo que les prometo es que cuando ustedes acaban el episodio, ustedes van a aprender de qué, ¿sí me entiendes? ¿Cómo yo puedo prometerle a una persona quédese hasta el último minuto? Porque usted después de esta vaina va a entender que si usted es un médico, usted también puede ser un disruptivo, innovador, antiestático, como un buen emprendedor, pero si usted es emprendedor en el área de la salud, sí, no sé, ¿cuál es esa gran promesa? Eso me parece muy bacán. Eh, ¿Me agarras? ¿Me cachas? Sí, sí, sí. Y eso tiene que ser muy rápido, muy ágil para que yo genere en esos 30 segundos, primer minuto, engagement, para que yo le diga a la gente quédese, quédese porque esto le va a servir mucho. Hay muchos ejercicios, hay muchas vainas, no sé si has visto como que eso es el cliffhanger. Eh, es como, ¿cuál es esa vaina que me agarra uy, pucha, yo me tengo que quedar acá por esto? Los marqueteros ponen mucho, por ejemplo, una frase muy sexy, muy poderosa del video y dice, ¿quiere escuchar cómo se resuelve esto? Que es en el video. Y eso pasa a los 30 minutos. Ya te echo mucha lora con eso, pero para que la No, no, idea no, que... pero lo entiendo, está muy bueno pensar. Además, porque, sí, digamos, esa es una de las habilidades que uno tiene siempre como, ay, marica, hay que generar esa promesa para que la gente que se quede, Ujú. pero es súper jodida conseguirla. Exacto, exacto. Y yo creo que eso es como, o sea, es tan jodido que es como práctica y práctica y práctica hasta que uno le encuentre como el quit del asuntillo. Sí, sí. Igual, esto depende del formato. Me parece, por ejemplo, en este episodio empezamos rico, empezamos con ritmo, empezamos como, uff, esto se ve rico. Entonces es momento, si ya me enganchó, porque me enganchó, es momento de hacer promesas. Entonces, antes de que Leonard se presentara, ahí vamos, hoy puedes cambiar eso que hablamos, que vamos a hacer como, entonces esto de acá, Leonard es uno de esos personajes que son difíciles de repetir. Él sí es médico, es epidemiólogo, especialista y un enamorado de la salud, pero también es un crítico y un soñador y un emprendedor emprendido que empezó a tener desde muy temprano claro que quería ganar su negocio. Eso solamente lo pongo porque no he leído lo demás, seguramente tú lo desarrollas, pero está bien. Bueno, el por qué es la necesidad de nuestro invitado de ayudar a sus pacientes y su inconformidad con un sistema que le impedía hacerlo. Necesidad de inconformidad. Esos dos títulos, esas dos palabras que además desatan negocios me parecen muy ganadoras. Necesidad de inconformidad. Y si te das cuenta que yo hago ese tipo de explicaciones, yo incluso pondría eso. Son dos palabras que desatan negocios. Estoy poniendo solo frases ahí X, tú luego miras cómo lo acomodas y lo pones X. Pero si yo necesito explicarlo así o si esa salvedad es importante, no tengas miedo en alargarte. Una cosa que siempre veo en tus scripts es que mira tus acotaciones. Son de Son dos súper líneas. chiquitos. Sí. No tiene sentido. O sea, nosotros aquí jugamos mucho el rol de posturas. Aquí podemos jugar a posturas. Claro, hay momentos en los que te cuento, por ejemplo, no sé, vamos a hablar de con gasco de energía.
Entonces no podemos tomar posturas alrededor de qué es, si es bueno los combustibles fósiles, porque es como, uy, no tomes postura ahí. O de repente vamos a hablar de ciencia. Y en ciencia pasa algo y es que si tú tomas postura eres un irresponsable porque las ciencias exactas dicen algo y tú no puedes decir, no, es que 2 más 2 da 5. Sí, ¿Sí? sí, Pero sí. aquí sí, los negocios tienen esa versatilidad, la innovación, el emprendimiento tienen esa versatilidad de que si usted no opina igual que yo, igual aquí es tan abierto y tan permitido el error que no importa, aquí podemos tomar partido. Entonces, no, o sea, yo sí quiero escuchar la opinión del host. Si no, dejemos hablar a Leonard, que lo hace mejor. Ok. Necesidad e inconformidad son dos palabras que desatan negocios. Bueno, luego lo acomodamos bien. Lo llevaron a buscar un camino en el que sus pacientes fueran la prioridad y por ese mismo sendero desarrolló herramientas que facilitaran el trabajo de sus colegas. En este episodio será importante grabarnos un término, historia clínica interoperable. Bueno, aquí me estás diciendo que vamos a hablar de esto y el Sí. episodio no creo que sea esto. O sea, ya revisamos, ¿sí? Porque me hiciste una promesa de vamos a hablar de esto durante todo el episodio y realmente lo sexy de este man es cómo él manda una postura muy global de cómo la telemedicina o sea, ya no es vanity, sino es, o sea, esto no es una píldora, esto no es vitamina C, que si yo me la Ajá. tomo o no me la tomo, está bien, sino que esto es acetaminofén. O sea, si yo no me tomo el acetaminofén, no se me pasa el dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, pilas con esta promesa, pero vamos revisando. Fue maravilloso, o sea, estudiar medicina fue extraordinario, una experiencia maravillosa, pero cuando ya pasé a la práctica aquí en los hospitales bogotanos, me vine acá a hacer un intercambio con la Universidad del Rosario y llego a los hospitales y me encuentro con que todo eso que hacíamos cuando éramos estudiantes, cuando éramos internos, ya no era así. Fue el momento en el que la ley 100 aumentó la cobertura de los pacientes en Colombia y mira que pasaste de atender a un paciente donde te demorabas 30 minutos, 40 minutos, donde lo escuchabas, donde lo atendías bien, a tener que atender a un paciente en 15 minutos. Escasamente alcanzaba a decirte cómo se llama y la cosa se tornó en aquello bonito y maravilloso que me había enamorado a algo terriblemente feo, o sea, era impersonal, era grotesco el ejercicio de la profesión. Entonces fue cuando con un compañero dijimos, no hermano, esto no aguanta, si vamos a hacer medicina hagámosla bien. Y ahí hicimos el primer emprendimiento, nos salimos del hospital, de la Clínica Colombia, recuerdo, y montamos una IPS nosotros, sin tener idea de administración, sin tener idea de emprendimiento. Apostamos todo lo que teníamos, obviamente nos quebramos como un año y medio después, pero fue una buena experiencia. Ahí arrancó todo. Invertimos todo lo que teníamos en ese momento en el Chicó, un sitio bonito, lo adornamos, eso hicimos una cosa, pero prestamos plata, pero no sabíamos nada de emprendimiento y nos quebramos. Fíjate todas las reflexiones que se van hacia ahí. Entonces, aquí es donde todo se empieza a ver. Realmente el trabajo que nosotros hacemos como productores no es cortar el episodio, porque cortar el episodio, pues, o sea, Ujú. es coger buenos clips. El trabajo que nosotros hacemos rudo es hasta acá, en llevar a esos aprendizajes, en llevar a conclusiones, en atar muy bien la historia. Entonces aquí hay muchas reflexiones y me dejaste, no sé, mira, todas estas ideas que yo copié acá, las dejaste conectadas con un siguiente clip. Entonces, aquí hay mucha oportunidad. Entonces, primero, ¿qué es Ley 100? O sea, ¿qué pasa con la Ley 100 en Colombia? Esto desató un montón de cosas para todas las personas de la salud. Y no solamente para los profesionales de la salud, sino también para el servicio de las personas. Antes, o sea, mejor dicho, el servicio, la salud era más personalizada, era más, ¿cómo te digo? Una persona tenía más oportunidades de entender la enfermedad. Hay una vaina increíble en las consultas médicas y es que las personas, y esto es por el lenguaje de los médicos en general de toda la rama de la salud, las personas entran al consultorio de los médicos y salen con más preguntas que con respuestas. Y esto es y esto es una realidad, porque las personas entran y el médico le dice, mire, usted tiene una espondilitis anquilosante, usted tiene que tomar tantas medicinas en 64 gramos. Y la persona simplemente asiente. Y sale de ahí y dice, ¿qué es espondilitis? ¿Qué es anquilosante? ¿Por qué 80 gramos? ¿Será que me puedo tomar el de 60? ¿Sí te das cuenta? Entonces la Ujú. ley 100 ocasiona un montón de cosas que es el servicio de la medicina. Hoy se vuelve
entra y salga, se vuelve un mecanismo industrial. Las personas hoy no tienen oportunidad de hacer doble clic. Entonces, ¿cuál es el motor de búsqueda más? Tú lo decías en el que hiciste de Lina, por ejemplo. ¿Cuál es la manera en la que uno consulta más rápido de algo de salud? Google. Entonces, el médico hoy es Google. Entonces, si te das cuenta cómo es tan importante el rol que nosotros jugamos de conectar puntos, aquí no podemos ser Sí. tibios. Entonces, primero, ley 100, ¿qué vamos a hablar de ahí? Esa reflexión que te acabo de decir, yo la debía haber anotado. De hecho, te voy a pedir, David, que si quieres, abre esto, te lo voy a mandar a tu... No, yo lo tengo aquí abierto, el Drive. Ah, sí, eso, epa. Entonces, si puedes ir escribiendo, porque yo estoy botando muchas ideas que no se te Ok. pierdan. Entonces, puede ser muy bacano. Igual estoy... Listo. Viene otra Igual, pues yo aquí oportunidad. también estoy anotando vainitas al Ah, margen en bueno, un cuadro. firme, firme. Listo. Segunda oportunidad. Aquí empiezas a hablar de la inconformidad. Si tú me presentaste esas grandes palabras, todo lo que uno presenta en la introducción se vuelve una suerte de promesa, güey. Entonces, si tú me dices necesidades e inconformidad, de que los negocios parten de ahí, pues desarrollemos. Entonces, aquí es evidente que hay una inconformidad, aquí es evidente la oportunidad. Y es cuando este man empieza a decir, mire, empiezan a pasar estas cosas. La ley 100 nos empieza como a corromper las consultas y además los médicos no hacen nada por esto. Entonces, yo tengo que hacer algo. Y como yo tengo este espíritu raro, que no sé qué es, porque en ese momento ese man no sabía que era emprendimiento, y es que lo cierto es que la palabra emprendimiento está de moda, pero el emprendimiento es una vaina bien compleja que uno solo sabe qué es eso hasta que uno emprende, Ujú. hasta que uno está tan ocupado como has visto que está Juanpa, que está Santi, que está la negra. Entonces, pero uno dice, voy a hacer algo, voy a hacer un negocio, pero emprender es otra vaina. Pero fíjate que él tiene una vaina, una chispa, una cosa que lo hace un outlier completamente, porque es muy raro ver a un médico juzgando de esa manera tan crítica y además tomando partido, porque sí, el médico se queja, pero lo cierto es que del hecho, ¿cómo es? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y este es uno de estos aventureros locos enfermos que se atrevió a emprender en medicina. Entonces, otras preguntas que me surgen. ¿Retos alrededor de emprender en la medicina? Muchos, ¿cierto? O sea, ya la medicina per se es una vaina demasiado tradicional. ¿Cómo yo lo cruzo con algo tan posmodernista como el emprendimiento? Yo qué sé. Un médico emprendiendo, eso como que no se ve. Apostarlo todo, además, porque es cerrar, o sea, cerrar sus oportunidades. Además, él es un médico profesional que se dedica a abrir un consultorio con un man ahí también como medio hippies. Bueno, hay muchas reflexiones que se pueden hacer ahí. Ok. Entonces, por eso quería como que lo revisáramos, porque yo hice este mismo ejercicio esta mañana que estábamos mirando, y yo dije, voy a mirar, y miré, y hay dos líneas por cada cosa. Entonces, yo lo que necesito es dejarte muchos insights y que hagamos una segunda revisión después para hacer un comité serio. Pongamos esto, te aconsejo que escribamos esto, vamos construyendo los dos. Ok. Listo. ¿Me cachas? O sea, Sí, sí, ¿tiene sí, sí, sí. sentido todo lo que te digo? Sí, 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 sí. Nuestros clientes, ahí ocurrió una cosa curiosa. Eso coincidió, tú te acuerdas de DMG, ¿te acuerdas de eso, verdad? Ya estábamos casi, casi quebrados y se aparece por ahí una persona tocando y diciendo, vengan, nosotros tenemos pacientes, Bueno, a mí no me molesta que hayas hecho economía del lenguaje y que hayas quitado todo el pedazo de la historia. En realidad, no me molesta, pues yo no la conozco, o sea, yo hice la entrevista y medio me acuerdo, pero pues nadie más la conoce. Pero sí me molesta que esté resuelta la idea. O sea, me dijiste que el man había empezado a emprender y de la nada el man me dijo que se quebró y es como, ¿what? Espérate, espérate. O sea, el man no es un crack. O sea, aquí ya me empezaste a decir que se quebró. Entonces, oportunidad grande acá que hay que meter es, ¿qué pasó con el negocio? Ok. Porque aquí él cuenta una historia buenísima. O sea, lo que te digo, me parece que está bien porque estamos hablando de telemedicina, no estamos hablando de su historia de emprendimiento, que es muy bacana, que es muy bacana. Yo, o sea, yo lo conozco hace mucho tiempo porque además él estuvo, bueno, eso es una historia larga, pero él fue emprendedor cuando yo trabajaba en un programa que aceleraba emprendimientos, que hace que él era emprendedor de los que nosotros acelerábamos. Ok. Entonces yo lo conozco desde entonces y yo lo juzgaba mal, debo decir, por cómo habla, por cómo es, y me contó esta historia y yo lo admiro mucho ahora. Entonces lo que quiero decirte es, no es relevante para la historia, es decir, no es relevante para la telemedicina, pero es relevante para validarlo a él como persona, como Ujú. para validar lo crack que es.
Entonces, aquí reflexiones es como, ya hablar de estas cosas, obviamente aquí yo tampoco quiero que tú te sientes a hablar 2 horas, pero si tienes 2 párrafos gordos de 5 o 6 líneas, está bien, no tengas miedo a extenderte. Bueno, aquí yo te recomendaría que dijeras, como, si ya hicimos estas reflexiones, médico emprendiendo, pues sí, hay muchas vainas. Emprender en la medicina es difícil. A nadie le enseñan a emprender y mucho menos a un médico. Y además, es normal que salga una persona a emprender vendiendo carteras o que venda cosas por Instagram o que venda tecnología. Pero ¿será que las personas sí tienen una buena percepción de un médico emprendedor? Entonces ahí tú empiezas a cuestionarte un montón de cosas y ahí es cuando revelas que no, en realidad me quebré porque la gente no está percibiendo esto bien. Ujú. Nuestros clientes, ahí ocurrió una cosa curiosa. Eso coincidió, tú te acuerdas de DMG, ¿te acuerdas de eso, verdad? Ya estábamos casi, casi quebrados y se aparece por ahí una persona tocando y diciendo, vengan, nosotros tenemos pacientes, muchos pacientes y ustedes no los atienden y nosotros les damos unos bonos y después a fin de mes nosotros se los entregamos. Y arrancamos con ese cuento. Así fue el primer mes bacano, o sea, el primer mes chévere, llegó la platica, uff, chévere. Al segundo mes aumentemos, mi par de colegas dijeron, no, aumentemos esta vaina, llamemos a esta gente y que manden. Hicieron un pedido de prótesis, hicieron un pedido de una cantidad de cosas para trabajar. El segundo mes fabuloso, dijimos, no, ya la hicimos, hermano, uff, qué bendición, esto es una maravilla. El tercer mes, ¡pra! Estalla el escándalo de DMG y nos quebramos. Nos quedamos con un montón de papelitos y ni a quién cobrarle, hermano. Eso Ay, fue... qué mal. Entonces, bueno, igual no habíamos recuperado todavía ni siquiera la mitad de lo que se había invertido, sino una pequeña fracción, pero estábamos contentos. Luego pasa eso y bueno, terminamos vendiendo instrumentos de cirugía, regalando una cantidad de cosas porque ya no pudimos pagar ni siquiera el arriendo. Ese fue el primer emprendimiento, ahí acabó el primer emprendimiento y tocó volvernos a emplear a todos. Ay, me encanta porque tú tienes esa intuición, esa risa ahí tiene que estar. O sea, macho, eso me gusta mucho. Yo sé que tienes muy bien la intuición estructural. Las estructuras siempre son muy buenas de cómo se pone cada cosa, pero necesitamos ser muy buenos haciendo comentarios. Aquí te puse, buscaría más tape para contar este pedacito. No metería más de 1 minuto de tape, pero si tienes que armar bloques para armar un muy buen pedacito que él explique como ese pedazo, a mí me hace falta ahí como cuento, Ok. ¿vale? Listo. Entonces viene esto que ya escuchamos, ¿no? ¡Parra! Además se le dice súper costeño. Sin embargo, gracias a sus genes empresariales, él no tiene genes empresariales. En realidad, su familia, o sea, no sé, ¿su familia es emprendedora? Pues eso es lo que él dice, que él siente que lo llevaban los genes y tal, y yo dije como, ah, marica, pero da muchas vueltas para llegar a esa conclusión, paila, no, a un comentario y lo resolvemos de una. Sí, sí. O sea, eso está de acuerdo. Mira, yo estoy de acuerdo y yo lo entiendo. Es que yo no sé ni cómo decirte esto, pero a mí me pasa algo y es que como que uno da por sentado, o sea, para uno es obvio que poner Sí, genes sí, tienes razón. empresariales está claro, pero como nadie más ha escuchado eso, sino solo tú, entonces no es obvio, Sí, 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 ¿sí? tienes razón. Entonces, voy a poner acá, esto no es obvio. Entonces, eso es otra regla clarita y de nuevo, perdón si soy obvio y son cosas que uno ya sabe porque pues tú has hecho No, pero podcast. es Pero en real. realidad el rol que uno juega como host o como o escribiendo estas cosas es el rol del proxy de la audiencia, ¿sí? Tú tienes que hacer todo para que la audiencia lo tenga todo claro, para que las preguntas que puede tener una persona escuchándolo, tú, tú entres a resolverla. Y te pongo ese ejemplo. Mira, te voy a poner este ejemplo. Una de las emociones más grandes y de las cosas por las que yo me gano un abrazo de mi hermana y una sonrisa, porque ella parece un bebé, es cuando yo le completo a ella la frase, ¿sí? Para Ok. ella eso es como, ay, hermano, tú me conoces, ¿entiendes? Y es muy chistoso, es muy chistoso la emoción que le produce a ella que yo le complete una frase. Entonces, por ejemplo, ella está diciendo, no, es que ustedes saben que a mí me gusta la ropa que tenga el color lila y además que tenga, y yo le diga, no sé, te lo estoy diciendo del color, y que tenga flores en el brazo. Y es como, sí, hermano, me conoces. Cuando uno tiene la capacidad de que
o sea, cuando la persona está hablando, empiezan a surgir un montón de preguntas como me están surgiendo de pronto a mí, acá. Si yo tengo la capacidad de que antes de que yo empiece a decir, pero no me resolvieron esto, yo te conteste la pregunta, es como, wow, gracias, qué bien, dijiste lo que estaba esperando, me resolviste la duda que yo estaba teniendo. ¿Sí? Entonces, si nosotros lográramos tener esos momentos tan catchy, tan conectadores y tan, como tan íntimos de lograr resolver esas preguntas que las personas van teniendo, pues estamos ganando también. Entonces, sí, al final como que te hago un resumen de cosas que yo suelo hacer mucho. Pero yo suelo hacer mucho esto, dos cosas hasta el momento. Primero, hago ese tipo de preguntas, como esto, cuando estoy escuchando los clips, cuando estoy cortando, ¿qué es esta vaina? ¿Será que esto, o sea, como muy en el rol de audiencia, como si yo estuviera escuchando esta vaina, a mí me van surgiendo un montón de preguntas. Y de hecho, cuando, por ejemplo, cuando yo estoy leyendo, yo hago mucho eso de subrayar las cosas que no entiendo. Y sigo derecho. Y luego vuelvo y saco como glosas este concepto, de dónde sale esta vaina. Esas dudas surgen mucho cuando estás escuchando algo. Entonces, primera cosa que hago es mucho preguntarme esas cosas porque me ayudan a hilar la historia. Y segundo, se me olvidó que te iba a decir. Que, y segundo, bueno, cuando se me Quizá algo ocurre, relacionado con la obviedad, con puede este ser. tema. No, no, no. Era otra cosa. Era otra cosa. Bueno, muchas de las preguntas. No, sí, ahorita me acuerdo porque ya te lo dije. Pero bueno, sin embargo, gracias a sus genes empresariales, entonces de nuevo, yo trato de ser muy claro con decir las cosas. Esto no es tan claro porque esto solo lo conoces tú. Su deseo de crear industria no terminó ahí. La inquietud por la informática dejó un campo que no había explorado. Una cosa que quiero decir acá y es, a ver, DMG puede sonar denso. Entonces voy a dejarlo aquí como notas, no sé ni cómo ponerlo. Porque DMG tiene una connotación densa. O sea, hablar de DMG es complejo. Entonces, denso, hablar de ello. Y a mí no me quedó claro su nexo con DMG. Entonces, si podemos ser un poquito... o sea, él dice como, yo metí plata ahí, o cómo fue la jugada, o será que él tenía unos nexos ahí raros con DMG. Entonces, cuidado con esas, porque este clip es buenísimo. El tercer mes, ¡prra! Estalla esa vaina, pero ¿qué pasaba? Él cuenta en realidad la historia, él cuenta que él tenía, o sea, que le llegó esa plata y que no sé qué, y él dijo como, no, metamos esa plata de DMG, porque él empezó a, bueno, eh, listo. Entonces, aquí de pronto como reflexiones. Es que no sé, bueno, miremos a ver cómo sigue. Ya la teníamos un poco más clara. Ya. Ah, bueno, entonces aquí, si te das cuenta, aquí todo lo que pasó es empezar a emprender y todo lo que no aprende, dándose en la mula. Todo lo que no le dijeron, todo lo que a nadie, todo lo que nunca nadie le dijo a uno. ¿Sí? Esas son las reflexiones, pero de nuevo, me parece que ya nos estamos yendo mucho a la historia de emprendimiento. Ya llevamos 5 clips y además tú me entregaste, no sé, 10 clips. Ujú. Entonces Sí, ya algo vamos la así. mitad, ya vamos casi que la mitad del episodio hablando de emprendimiento. Claro, vamos 5 minutos, pero no sé, hay que ser más ágiles, hay que revisar eso muy bien, porque el quid del asunto es telemedicina. De medicina, dale. Entonces, de acuerdo, esto lo valida mucho porque él es muy bueno y yo lo admiro mucho como emprendedor. Pero casi que si podemos salir de acá, ya pudiéramos empezar a salir de esas cosas, yo casi que uniría este clip con este clip, o no sé, o sea, mira a ver cómo podemos hacer esa jugada para ser más ágiles con contar su historia y que ya él nos empieza a contar como ese contexto de qué hace Clínica Digital, por qué es importante lo que ellos hacen, cuál es el gran poder de la telemedicina, que además me lo prometiste arriba, muy bien hecho, o sea, empezaste muy bien y ya no te echo más hablar. Pero mira que ahí en el clip 3 entre el clip 3 y el clip 4 yo había hecho un link en esos dos para Ujú. contar rápidamente su historia del consultorio y con eso medio dejar más suelta la Claro, historia de DMG. claro, pero me parece que es una, a ver, me parece que es una solución muy fácil. O sea, Ok. me parece que aquí hay unas reflexiones muy interesantes que hacer y no son de emprendimiento, son de sus motivaciones para empezar a hacer un negocio digital. Ok. A mí este clip me encanta, pero si te das cuenta, si yo tuviera que sacrificar entre este, o sea, si yo tuviera que matar algún clip, pues mataría este,
porque Sí, ya sí, esto sí, no... tienes toda la razón. Pero lo que pasa sí es que es muy sexy, este es muy, ¡prá! Se nos quebró esta vaina, nos fuimos al Sí, chocho, no sí, sé sí. qué. Entonces de pronto sí puedes hacer es un nexo entre estos dos, porque este sí lo valida mucho como persona, como sus motivaciones. Ujú, ujú. Ya la teníamos un poco más clara, ya sabía que era historia clínica electrónica, que la habíamos usado. Yo lo que hacía al principio, por la goma, por la informática y por el gusto por la ingeniería que ya había empezado, ya sabía programar, me gustaban el cuento de la tecnología, y yo le montaba la historia clínica a mis compañeros, a mis colegas, y la que yo utilizaba. Oye, ¿y tú cómo haces eso? Entonces ahí arrancó el tercer negocio. Al principio grave la vaina, y lo que hice fue que, para poder compensar, yo dije, contraté un par de tecnólogos, y con esos locos conseguí un contrato con un par de oficinas, una de ellas incluso una oficina de minas, que exportaba carbón. E hicimos contratos para hacerles el mantenimiento de los computadores. Eso me pareció, se presentó así, y yo dije, nosotros lo hacemos. Y ahí arrancó el negocio. Me encanta. Es una pedazo de entrevista. Sí, sí, sí. Ese man es muy Pero a bueno, mí me me gusta gusta, mucho. a mí me gusta este clip, ¿sabes por qué? Pues no lo había notado antes, digamos que lo coloqué porque en su momento para mí funcionaba como un link pues como parte de la historia, pero me gusta de ese clip que empieza a mezclar su historia como emprendedor y como usuario de la tecnología, pero más allá de eso, más que un usuario de la tecnología, es alguien que en verdad conoce el tema, o sea, no es como, no, pues marica, miremos a ver si nos da Ujú, la telemedicina, exacto. sino como alguien que siempre, weón, ha estado usando... Ujú. Y además es un puto médico, weón. O sea, está Sí, emprendiendo en la sí. medicina, pero el man sabe de lo que está hablando. Sí, Fíjate sí, sí, que sí. esa apreciación que es tan personal tuya, cabe muy bien acá. Entonces, claro, aquí, y esto es una vaina con la que yo peleo mucho con algunas personas con las que hemos trabajado, y es el rol de uno no es acompañar la historia, porque, o sea, a veces pasa que esto es que pareciera que la persona estuviera hablando, uno le cortó ese pedacito y dijo lo mismo que él iba a decir. Entonces, si él puede decir que estudió, que trabajó en la Universidad del Quindío, pues que lo diga él, weón, ¿sí? Si nosotros podemos ser un poquito más, a tomar un poquito más de partido, por lo menos en este show, que podemos hacer, pues está bien. Entonces, fíjate esa precisión tan interesante. Este man es un man que es médico y que sabe con autoridad y que puede hablar de la medicina con autoridad, pero además es un usuario de clínica, cosas electrónicas, esta vaina electrónica. Historias clínicas electrónicas. El man conoce qué es esa vaina desde todas las puntas. Y el man dice después, pues me consigo unas manes que sepan desarrollar esto y yo me involucro en el proceso. O sea, tú lo acabas de decir. Entonces, bueno, aunque el éxito no fue inmediato, Leonard se concentró en un nuevo proyecto durante el desarrollo de la idea, conoció un nuevo socio en el Hospital Universitario de Quindío y nació la Corporación Evolución. Este clip, por ejemplo, me parece muy bacano porque es lo que te estaba diciendo ahorita al principio, o sea, como que tú acompañas la historia y me estás guiando en la historia, y tú puedes decir esto de pronto más ágil, pero en realidad así, esto también lo puede decir él. No estoy diciendo que esto esté mal, a mí me parece que lo hiciste bien, porque lo que hiciste fue de pronto contar, resumir la historia que él contó más larga y la dices en una frase y eso es válido. Pero me parece que es mucho más valioso la apreciación que tuvimos antes que poner esto Sí, como solamente tiene un link. sentido. Listo. Nuestro objetivo es lograr que las empresas mejoren su productividad utilizando las TICs de la mejor manera posible. Eso es nuestro sueño, eso es nuestro objetivo fundamental. Entonces, nosotros somos amantes del open source, y lo que hacíamos era buscarle soluciones a las clínicas, a los hospitales, a los médicos, en lo que ellos necesitaran. En lo que ellos necesitaran. Además, habla rico el man. Ujú, ujú. Y es aquí donde la historia de Leonard se mezcla con la telemedicina, me gusta. Más allá de trabajar en el campo de las ciencias médicas, su empresa tiene una vocación tecnológica. Y es que tú tienes una capacidad, o sea, tú eres muy bueno, y estos son dos líneas, y me da piedra ver dos líneas, pero es un muy buen comentario, está muy bien linkeado. Entonces yo no tengo miedo como a que si le metes más opinión y más, bueno, de pronto no opinión, pero más grueso, más investigación, de pronto como que traigas referentes.
Yo no sé por qué tengo ese ejemplo en la cabeza, pero es que es lo último que me vi como medio documentalosco. Pero, sí, bueno, me estaba viendo Street Food. Y Street Food tiene una vaina muy bacana. Cuentan la historia de una persona, pero hacen framing, se van a lo alto y empiezan a contar o sea, qué pasa en Colombia, por ejemplo. Entonces, no, este es el barrio de la Perseverancia, esta es ¿cómo se llama? La Plaza de Mercado de la Perseverancia, no sé qué, y ¡pum! Framing. En Colombia pasa esto, esto, esto y esto. Lo mismo puede pasar acá. Entonces, hay un experto que está hablando arriba, o no un experto, una persona que está poniendo como un ecosistema un poquito más grande. Por ejemplo, mírate la cosa de la última serie de Zac Efron, si no te la has visto. Buenísima, me gustó mucho. El man simplemente se va con un man que es experto en superalimentos y que lleva toda su vida como haciendo esos temas de vida sana y demás. Se vuelven súper amigos porque él tenía un podcast, Zac Efron lo escucha y le dice, hagamos este proyecto y se van por un montón de lugares en el mundo que son ecoamigables, ecosostenibles, energías renovables, superalimentos, porque una ciudad, por ejemplo, está en longeva, bueno, un montón de cosas. Y lo que hacen muy bien es que cuentan la historia de ellos viajando, cuentan la historia de las personas, pero hacen un framing. Entonces, de repente dicen, en el mundo, 4.272 toneladas de no sé qué se pijean, ¿sí? Entonces, cuando yo pongo esos contextos, como que salgo y abro un marco general y menciono las cosas, pues puede ser muy bacano. Yo no sé por qué te estoy diciendo ese comentario, pero me parece que puede ser, que tiene sentido como empezar a hablar por ejemplo, De te voy a pronto decir, meterle un poquito más de carne a esas dos líneas, pues. exacto, exacto. Y puede ser, mira, utilizando las TIC de la manera, entonces nosotros amantes del open source, y lo que entonces, por ejemplo, ¿cuántas plataformas hay en el mundo de telemedicina? ¿Cuánto hay acá? No sé, sí, como ese jurecito, pues podría ser muy bacano. Perdón si yo he hecho tanta lora. Fresco, fresco, fresco. Está bueno. Bueno, aquí hay varias cosas. Nosotros teletrabajamos desde siempre y lo hicimos por pura necesidad, porque había que ahorrar. Entonces la oficina por horas, entonces mejor la usamos poquito para que el paquete de horas aguante. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que uno tiene que, lo primero, mucha organización, calendarios, organización y cumplimiento y disciplina es básico para el teletrabajo. Entonces, cumplir con los horarios. Organizas la semana, organizas las citas que tienes con cada uno de los clientes con los que vas a tener una reunión virtual. Y si es con los pacientes, pues tienes tu consulta a la hora, tiene que haberle llegado el link previamente para que iniciarla tiempo antes y que la tecnología no te atropelle o no atropelle al cliente o al paciente. Cuando son pacientes y tu secretaria tiene que ser experta en la tecnología para que se comunique con el paciente mucho tiempo antes, unos 30 minutos antes y empiecen, no, enciéndalo así, mire acá, miren, esto que nosotros estamos haciendo ahorita, que para nosotros es tan sencillo como tomarnos un vaso de agua, hay gente hoy que no puede hacer una teleconsulta, hay gente hoy que no puede teletrabajar, que eso le parece una cosa terrible, que el celular, que el internet, que hermano, te saca mil y una excusas y ni siquiera hace una llamada por video por WhatsApp. Entonces, eso es clave. Comunicación, la organización, el calendario muy, muy estricto. Los tiempos, cuando se teletrabaja, al principio se tiende a no tener unos límites claros entre en qué momento estoy trabajando y en qué momento estoy en mis cosas, estoy en mi vida personal. ¿Me entiendes? Entonces terminas todo el tiempo en el estudio sin salir nunca, sin ver a tus hijos, sin ver a tu mujer y eso no está bien, eso no está bien. Tiene uno que empezar a decir trabajo hasta tal hora, después voy y hago mi rutina de ejercicio o voy al gimnasio, ahorita toca en la casa, entonces hago mi rutina de ejercicio de determinada hora las tareas con los pelados y cumplir eso de la mejor manera posible porque de lo contrario terminas sobrecargado. Y si tienes equipo de trabajo igual, el tema de la luz es algo que uno va aprendiendo, es bien importante cuando se va a ver con los pacientes. Yo tengo una lámpara, ahorita no la aprendí porque no era video sino audio solamente, entonces tengo mi lámpara, coloco la lámpara de que más o menos te veas bien. Quitas todo lo que está detrás, estás en un sitio con algún ambiente silencioso, sobre todo si vas a ver pacientes, que no se distraigan, que no entren tus hijos,
porque pues estás dedicándole un tiempo a una persona y la estás escuchando y tienes que concentrarte en lo que te está diciendo, que casi siempre son cosas muy íntimas. Igual le recomiendas al paciente, por favor, busque un sitio donde se encuentre aislado, que no haya mucho sonido, que podamos tener un espacio que si de pronto tiene que mostrarme una lesión que tiene en el pecho, pueda quitarse, sí, la camisa con confianza, con tranquilidad. Todo ese tipo de cosas es buena que se las contemos a los profesionales para que puedan hacer telemedicina. Ahí el comentario que pongo sin saber qué sigue es, no sé si este es el momento para hablar de esto. Esto me suena mucho a consejos de telemedicina, mucho a llévese esto, mucho al bonus track, mucho al, no sé. No sé si sea momento de contarlo porque además me estás contando una historia que está suceso, está creciendo, está en un clímax, no sé qué, o sea, está subiendo al clímax, no sé qué, y de la nada me hablas de esto, es como, uy, espérate, me cortaste la línea narrativa. Entonces, no sé si quepa ahí, pero ya miramos. Los dos consejos que Leonard nos ha dado hasta el momento son importantes y muy útiles. Organizar tiempos, espacios y tener protocolos por un uso óptimo de las herramientas digitales al servicio de los pacientes y nuestra comunidad en el trabajo. Pero el siguiente es quizá el de más, Importante. el de más importancia. Bueno, al inicio del episodio, nuestro invitado habló de la importancia de tener una historia clínica sistematizada que permitiera respuestas inmediatas ante amenazas epidemiológicas. De hecho, le pedimos que se grabara el nombre técnico historia clínica interoperable. ¿Recuerdan? Pues la importancia de ese término lo explica Leonardo a continuación. Fíjate que si quitamos este clip, no pasa No nada pasa en la nada. narrativa. Sí. Y no digo que lo quitemos, porque me parece valioso, pero para el final. No es justificable que un médico hoy haga la historia clínica en papel. Esa información no se comparte con el mundo. Entonces, si él descubre algo, que el tipo de dolor abdominal que tiene uno de sus pacientes es un dolor en flanco izquierdo, en fosa ilíaca izquierda, y que eso es que unido con 3 o 4 síntomas más, con otro tipo de dolor que se irradia a la espalda, con fiebre, etcétera, con una hemoglobina en tanto, es una determinada patología o síndrome, pero si él no lo tiene subido a un sistema, esa información está perdida. El día que ese médico fallece, con eso no se puede hacer nada, a no ser que alguien llegue, revise las historias en papel o en esa historia clínica arcaica que él tiene, que no se pueden extraer datos porque es una base de datos por allá hace 20, 30 años. Esa información murió ahí, pero para poder hacer investigación médica de la que nos beneficiemos todos, necesitamos historias clínicas interoperables y tecnología de punta, lo que nos va a permitir probar rápidamente muchísimas cosas. Entonces, eso es como lo más fuerte del por qué hay que insistir con esto, por qué hay que ayudarle a los médicos que necesitan utilizar bien la tecnología. Y lo que viene es hermosísimo, o sea, inteligencia artificial para hacer diagnóstico, para ayudarte en los tratamientos. Vienen muchas cosas chéveres. ¿Qué es interoperabilidad? Es que en Colombia, si tú llegas a Leticia y te colocan tu número de cédula, ya cargue tu historia clínica, todos tus antecedentes. Y el médico que esté allá coloque lo nuevo y eso quede compartido para toda Colombia y en un futuro para todo el mundo. Listo. Ya me acordé que te iba a decir como segundo tip mío, como segunda buena práctica mía. No quiero decir consejo porque en realidad con un trabajo no se le da la gana. Ujú. Yo hago mucho eso de las preguntas, de preguntarme muchas cosas, como de qué podría pensar otra persona o qué me pregunto yo y tratar de resolverlas. Entonces yo hago algo y es que yo trato de entender la historia macro. Sí, yo trato de poner todo. Yo tenía, por ejemplo, bueno, yo ya no produzco tanto, pero cuando yo producía, yo tenía un cuaderno dedicado a producción. Y lo que yo hacía es que yo no sé si lo tengo, pero bueno, luego te muestro. Una hoja blanca enorme y yo iba escribiendo suceso tras suceso. Esto pasaba, y me daba cuenta, por ejemplo, en este momento es cuando yo me doy cuenta que eso funciona muy bien. ¿Por qué? Porque me pasa que yo ya tengo una línea y pum, llegamos a este momento en el que me está contando ya de por qué es importante que la clínica digital, perdón, que la historia digital, pues que la historia clínica sea digital, ¿sí? ¿Cuál es la importancia gorda de esto? Y aquí es cuando yo tengo esa línea que ya hemos dibujado, que yo quitaría el 7, entonces yo, como que yo tengo el mapa entero. Juanpa, por ejemplo, hace mucho que él tiene post-its en su pared
Y él pone escenas muy claritas. Esto acá, esto acá. Entonces ya uno puede jugar al puzzle. Le dice, definitivamente esto no va. ¿Aquí qué me pasa? Y solamente te lo propongo. Aquí me pasa que yo cogería ese clip 7, lo bajaría y lo mandaría a la derecha, para más luego. Pero yo cogería como el clip 3, 4, no sé, y lo correría a la derecha y empezaría a meter esta historia acá. ¿Por qué? Porque el quid de nuestro episodio es telemedicina. Y tú me empiezas dando la promesa de vamos a desarrollar esto muy bien. No, y es solo una propuesta, no quiere decir que sea así. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar de esto, luego empezamos a hablar de su vida como emprendedor, que a mí me emociona, porque yo soy emprendedor, pero no estoy seguro si una persona que escuche esto le va a emocionar su vida como emprendedor. Pero esto que está diciendo a mí sí me resuelve mucho de qué se trata el episodio. Entonces, por ejemplo, es lo que te estoy diciendo. Cuando uno ya entiende el macro, el grueso de la historia y tiene como unas fichas que uno puede cambiar, como en escenas, uno puede jugar. Entonces, a mí se me está ocurriendo, no digo que esa sea la solución, en realidad ya hay una estructura acá, pero ¿qué pasa si presentamos a Leonardo? Tenemos una propuesta, luego lo que decimos es, mire por qué es importante tener en un contexto muy macro, tener las historias clínicas, mire lo que puede pasar. Y este man se dio cuenta de todo esto cuando él empezó cuando él empezó a emprender, porque él primero era un médico, que no sé qué, o sea, puede pasar. A mí ¿cómo te digo? Este nexo entre el 8 y luego contar soy emprendedora me parece rudo de lograr, no sé cómo lograrlo. Eh, pero ¿qué pasa si rompemos esa estructura de primero contar su vida y luego, el man se dio cuenta de esto? Bueno, Funciona, no sé, funciona, funciona. solamente te lo propongo. Pero no quiere decir que tenga que ser así. Ay, bueno, estas vainas me tallan mucho. Listo. Vamos a seguir con el último clip, ya como para acabar de darte ese como ese, sí, como esta revisión y ya para que le puedas echar mano. ¿Te parece? Dale, dale. Este es el 8, listo. El lado altruista quedó claro. Sin embargo, el Internet y el consultorio son rentas que deben pagarse. El Internet, ok, te entiendo, como el servicio, ¿sí? Ujú. O sea, esto está bacano, pero sé más claro con eso. Ok. O sea, no dejes ideas como muy sueltas. De nuevo, esto es como que, bueno, otra cosa. Tip número 3. Tú en el audio no te puedes devolver. O sea, sí te puedes devolver, obvio. Tú pichas el 15 hacia atrás. Sí te puedes devolver. Pero no es como un libro que si tú no entendiste te devuelves al segundo y vuelves a... Ya entendí. No, aquí tiene que ser uno lo suficientemente clarito para que todo mundo entienda, porque estás mandando información muy rápido. Entonces aquí este comentario es muy lindo, es muy bacano, es muy sexy. Sexy comentario, pero dilo redondito, para que no quede al aire, para que no se pierda. El Internet de consultorio son rentas que se deben pagar. Otra aplicación de digitalizar las historias clínicas de nuestros pacientes es, ojo, al siguiente término, el marketing epidemiológico. De nuevo, pues bueno, aquí hay que meterle mucha candela. O sea, aquí conectaste 3 ideas muy rápido en 3 líneas. Y puedes meterle más. Bueno, tú me entiendes. Creo que ya quedó claro todo lo que hemos hablado. Bueno, una de las cosas que yo aprendí con experiencia propia, con dolor, fue el tema de nosotros no nos formamos en las facultades de medicina como administradores, como gestores de nuestros proyectos de vida. Y para tú administrar hoy, para poder tomar decisiones empresariales, necesitas tener información de calidad en tiempo real. Eso solo te lo ofrece un ERP, una herramienta que pueda integrar CRM, el manejo de tus clientes, de tus pacientes, de las personas que están interesadas en tu servicio, poder contactarlos, poder ayudarlos a que se decidan por tu producto o servicio y después poder tener al día todos tus temas de facturación, poder después cruzar variables. Nosotros incluso nos hemos acuñado un término desde nuestra cosecha y lo llamamos marketing epidemiológico. Para una clínica es importantísimo que tú sepas durante qué época del año te consultan por determinada patología. Los médicos hoy no saben eso, ni los administradores de hospitales. Están desconexos con el departamento de epidemiología, no creen que sea importante. Claro que es importante, muchísimo. Si tú logras saber, por ejemplo, para el cirujano plástico, que durante los meses de noviembre, no sé, las señoras se hacen más botox
que el resto del año, o que en diciembre se operan más de lipoescultura que de nariz, y entonces tú vas a redirigir tus campañas publicitarias a lo que te está diciendo el mercado. Y entonces, ¿cómo lo haces? Estás combinando variables epidemiológicas con variables de marketing para poder tener, y necesitas un epidemiólogo y necesitas un experto en marketing. Eso te lo provee una herramienta como Clínica Digital. O sea, aquí hay mucho que hablar. Entonces aquí yo hablaría de cómo tomar, por ejemplo, cómo tomar decisiones con los datos. Cómo tomar decisiones con los datos. ¿Por qué es importante? Es importante entender frecuencias y tendencias de consumo. Claro, aquí estoy hablando de consumo, pero pues consumo. Pero cuando hablo de consumo no es como de consumir drogas ni de consumir uno, sino de cuántas veces me visitan. ¿Cuántas veces me visitan? ¿Visitan? ¿Cuándo me visitan? ¿Cuándo y cómo me visitan? Entonces, si te das cuenta, la gran conexión o las grandes preguntas que hay que hacerse ahí son, primero este man empezó y aquí de nuevo vuelve mi tesis, yo pasaría clip 8 y clip 9 a la primera parte y luego después del 9 empiezo, porque el man me pone esto, el man hace unas reflexiones de, bueno, yo empecé a entender en experiencia propia y con dolor que Sí, más pues, nada, bueno. y luego les digo, pero este man nos ha hablado o sea, esto es un médico que entiende esto y que tiene un negocio, pero ustedes quieren conocer ahora su historia, este man puede hablarnos de esto por esto y esto y esto. Puede ser, simplemente lo pongo. Esta estructura igual funciona o sea, está clarita. Pero entonces aquí conecta muy bien, por ejemplo, este man aquí nos pone un escenario que es, mire, aquí o sea, nos pone un ejemplo, este clip 8 me parece que es redondito. Mire, si nosotros fuéramos capaces o sea, en una estructura narrativa, hay como dos escenas muy rápidas. ¿Tú has escuchado ese discurso de I Have a Dream de Martin Luther King? Ujú. Listo. Ese discurso, si tú lo piensas bien, él empieza a decir como nosotros somos la población, la minoría, no somos valorados, nuestras voces no se escuchan, nosotros somos negros, no sé qué, ¿verdad? But I have a dream. Y te sube. Entonces, hay dos Ujú. escenarios en los discursos. Uno que es what is, todo lo que es. Hoy somos esto, hoy existe esto, casi que uno no juzga de bueno o malo, simplemente presenta el escenario real. What is hoy? Y luego, what could be? ¿Qué podría ser esta vaina? Pero I have a dream. Miren lo que podemos hacer. Si hacemos esto, un mundo ideal sería esta vaina. Imagínense si pudiéramos hacer esto. I have a dream. Y luego caigo de nuevo. Pero es que el mundo tiene estas situaciones. Pero I have a dream. Si uno juega en ese loop Ujú. de what is, what could be, what is, what could be, yo empiezo a tener unas dinámicas muy interesantes. Esto de acá es un ejemplo clarito. Miren, hoy, o sea, no se justifica tener cosas en papel porque pasa esto y pasa esto y pasa esto, pero ¿se imaginan si tuviéramos esta vaina? Ta, 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 ta. Este clip es muy redondito, entonces el man nos presenta ese escenario y luego nos dice, entonces ahí hay que hacer unas reflexiones muy chéveres y muy profundas de eso, y luego nos dicen, imagínense si una empresa, o sea, miren todo lo que pasa acá, miren este what is, miren este mundo, pero imagínense si una empresa empezara a hacer un RP, empezar a integrar su CRM, empezar a tener estas cosas, miren los nexos que podríamos hacer, miren las oportunidades, tra, 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 tra. Entonces esos dos clips funcionan muy bien, pero entre clip y clip, o sea, entre what is y what could be, siempre hay una brecha, y esa brecha es la que tú tienes que presentar acá muy bien. La brecha hay que ponerla, use that as drama, si podemos poner esto muy dramático, si podemos hacer que esta distancia entre what is y what could be, que esa brecha sea bien distante, ganamos un clip, ganamos un pedazo de la historia muy interesante. Aquí no tengas miedo a parar, por ejemplo, estos conceptos, yo no sé qué es una RP, sé que es Ok, ok. un CRM, pues, pero pues, no sé si todo el mundo lo sepa. Esto es Estoy de Customer acuerdo. Relationship Management. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que para explicarlo yo dije, uy, fue puta, pero cortar esta vaina a la mitad, el No bloque es pasa como bien nada. largo. No, Y no. lo otro es que cuando estaba en la edición, cuando estaba cortando, ya iba viendo tiempos y fue como, hijo de puta, esto está eterno, ¿no? Paila, chao. No, no, pero no, no, no. Si esto dura 30, 40 minutos, no pasa nada. Ok. No pasa nada, no pasa nada. Aquí no tenemos, o sea, cuando haya límites de tiempo, ahí sí nos toca parar, pero aquí no tenemos tantas. Ok. Entonces aquí puede ser chévere. Eso fue lo que aparece y que suene un turututun, campanita, corte, no sé.
Ujú. Sí, sí, sí. campanita, Está bueno, está perfecto. y explicación. Un RP es tal y tal cosa. Una herramienta que se puede integrar con CRM. Ahora, CRM es tal cosa. Eso me parece chévere. Listo. Entonces seguimos acá. Pero aún no hemos descubierto la importancia de relacionarnos efectivamente con la tecnología. Leonard señala que por disposición de la ley, que no es lo suficientemente detallada, todas las teleconsultas, tú escribes muy bien, yo leo muy mal, perdón. Todas las No, teleconsultas deben quedarse grabadas, por lo menos expresando el conocimiento para realizar la sesión y la grabación, además de registrar los resultados de la consulta en un archivo. El código abierto es un término usado para referirse al lenguaje de programación que es gratuito y permite modificar sin ningún costo. Básicamente es como si tuviéramos la oportunidad de jugar con el diseño de Facebook o cualquier software a nuestro antojo para diseñarlo acomodado a nuestro gusto. Eso me gusta, simplemente pues, revisa igual cuando estés armando el script con todo lo que hemos hablado, pero fíjate que esto es una acotación bien interesante, es como, ya sé que es código abierto, o ya entiendo por qué se está. Bueno, a mí me gusta todo lo que es una suite que tenga código abierto, porque nosotros podemos modificarlo. Primero, ahí aprovecho y le hago propaganda al tema del código abierto. La gente cree que no es seguro. No, lo más seguro que hay son las aplicaciones que tienen código abierto porque están los mejores ingenieros del mundo trabajando en ella. Entonces te hablo de Linux. Mac tiene base Linux, pero Linux, el kernel de Linux es mucho más seguro que lo demás. Yo quitaría todo eso de código abierto. Eso no ok. aporta nada de valor y es súper difícil de entender. Utilizamos pasarelas de pago como Payco o como PayU. Ahí él presenta clínica, ¿no? Es Ujú. bien, yo me reevaluaría todo ese clip y no cerraría con eso. O sea, entonces te voy a mostrar. Esto para mí es súper revelador. De hecho, te voy a mandar. ¿Tú qué tal hablas inglés? Más o menos. Si no puedo pedir una ¿Entiendes? gaseosa. Sí, 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 sí. ¿Entiendes? Entonces, storytelling, no, tested. Mírate este TED. Esta vieja se llama Nancy Duarte, es una vieja que yo admiro mucho, tiene una empresa que construye storytelling, construye narrativas. Pero te voy a mostrar rápidamente lo que te estaba diciendo ahorita. Y esta es la estructura como básica de esta vaina. What is, what could be. What is, what could be. Pero aquí viene una vaina que es la New Bliss. Como ese nuevo mundo, ese nuevo escenario. Y Ujú. siempre acaba en una nueva, ¿cómo traduzco Bliss? Como oportunidad, bendición, no. Espérate, que traduce Bliss. Sí, como una nueva felicidad. Entonces, fíjate que uno de los discursos, claro, esto no es excluyente, pero uno siempre empieza contando unos antecedentes. Ujú. What is, what could be, pero tengo que acabar en un new list. Y si tú me haces acabar con algo tan mamotretudo No, y paila. comercial como Chao. esto, pues, bueno, qué mal cierre. O sea, ahí es cuando uno dice qué mala película. Y la película puede ser muy buena, pero tuvo un mal final y uno dice qué mala película. Sí, sí, es cierto. El final es muy impresionante porque el final es el juicio más grande de la película. Entonces, pilas con esto. Aquí hay unas cosas muy chéveres, vas a verte, pero aquí hay unos escenarios muy bacanos que entender. Aquí hay un beginning, entonces yo te planteo como ese escenario del mundo actual, esa pintura del mundo actual. Entonces, por eso es chévere empezar con el what is. Esto es lo que pasa, ¿sí? Pero aquí empieza un llamado a la aventura, que esto es muy interesante y es lo que te decía, The Gap, la brecha. Cómo yo empiezo a crear como una cosa que está medio no balanceada, como una vaina bien grande y empiezo a presentar un nuevo escenario, un nuevo mundo. Aquí viene todo esto que es el gruesito, por eso, si te das cuenta, o sea, ese cuento del inicio, nudo y desenlace es muy poderoso en las historias. Y uno debería Sí. entender, o sea, de nuevo, esto son obviedades, lo que te decía al Sí, sí, principio, sí. pero es que esto funciona así. Inicio, nudo y desenlace. En el nudo, mira, presentamos ese contraste, ese contenido, alternamos entre lo que tiene que ser, dentro de lo que es y lo que podría ser. Y luego viene aquí todo esto de presentar como una nueva felicidad, un nuevo escenario. Y además, lo rico de las películas buenas es que tú termines diciendo, uff, qué final, y yo estoy seguro que viene una segunda parte. Cuando uno logra Sí, eso, es como, hay tema para hablar después. sí, sí, sí. Entonces, bueno, ya, Ve, pilas ve. con eso. Está Y re bueno el tip. Antes de echarle mano al guión, voy a
chuparme las conferencias, ese TED. Puede ser, sí, sí, sí. Ese test es muy bacano y ese test dura, no sé, 20 minutos. Y ya, y ya. Pero si te diste cuenta que hay cosa que hacer. Yo por eso que quería darte un feedback como más así Profundo. en conceptos y luego miramos ya clip por clip y locución por locución y demás. Pero me Dale. parece que para darte ese contexto está bien. En general, David, no tengas miedo a escribir, a dar tu opinión. Sé muy juicioso con entender la historia grande, cuál es ese gran mensaje que quieres dejar. O sea, entiende el redondito. Cuando tengas eso, ya va a ser muy fácil empezar a escribir. Dale, dale, dale del carajo. Listo, viejo David. Así Te quedamos. cuidas. Chao, Que tengas chao, buen amigas. almuerzo. Almuerza, Bueno, descansa 5 segundos. de Te una. cuidas. ¿Cuándo nos hablamos con esto? ¿Cuándo te queda bien? Yo estaba pensando que yo por ahí para el domingo ya lo tengo. Sí, de una, de una. Pues yo no te quiero poner a trabajar en festivos ni nada, pero si lo haces, yo estoy feliz. Aquí todos camellamos mucho. Entonces, el domingo, bien. Dale, Nos podemos. Listo, amigo mío. Hablamos. te cuidas. Chao. Chao.